Bueno, hermanos, hoy día con la bendición de Dios hemos podido leer este pasaje del libro de los Salmos, el capítulo 11, versículo 3. Específicamente nuestra atención está fijada en el versículo 3 para la gloria del Señor, hermanos. Este pasaje de la Biblia que nosotros hemos leído, se lo repito nuevamente, dice la Escritura de la siguiente manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hace una pregunta, hermanos, aquí el rey David. David, hermanos, el rey, hace, hermano, esta pregunta que, bueno, en el tiempo que David, hermanos, estaba escribiendo estos salmos, usted recuerde que en el principio el rey de Israel era Saúl. Y Saúl, hermanos, se había desviado totalmente de la fe. Saúl se había apartado de los principios de Dios. De tal manera, hermanos, que vemos en la Biblia a Saúl persiguiendo e intentando matar a David. Gloria a Dios para siempre, hermano. Y, hermanos, en uno de las huidas del rey David, hermano, compuso muchos de los salmos. Porque otros salmos fueron compuestos, hermanos, en momentos en que David, hermano, pecó delante de Dios. Otros salmos fueron escritos para adoración al Dios del cielo. Otros fueron escritos para alabar al Señor. El libro de los Salmos significa, en poca palabra, alabanza. Aquí usted puede encontrar, hermano, diversos tipos de oraciones, modelos de oraciones, no para que usted los repita, sino modelos de oraciones, para que nosotros, hermanos, podamos de alguna manera entender, hermano, que nuestro vocabulario todavía es muy corto para alabar a Dios, hermano. Es muy corto. Usted lee el libro de los Salmos, usted encuentra palabras que uno jamás lo diría en una oración. Palabras que uno no diría nunca en un momento de alabanza. Que Dios nos ayude y nos abra la boca, hermano, a todos. Que nos abra la boca para poder, hermano, estar más llenos de gloria para el Señor. De poder tener, hermano, más palabras de alabanza para el Dios del cielo. Porque hay algunos que se han acostumbrado solamente al amén, al gloria a Dios, al aleluya. Hasta ahí. No saben otra palabra más. Y que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bendito sea el Dios del cielo, hermano. Que Dios nos ayude a tener siempre alabanza en nuestra boca. Alabanza siempre en nuestros labios. Como dice el Salmo 34, versículo 1. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos mansos están aquí oyendo hoy día alabanza a Dios? Dice: lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, dice. Santo Dios, hermano. Parece que estamos predicando como el mensaje de la semana anterior. Pero ese no es el tema. El tema acá, hermano, es que David, cuando escribe este salmo, lo hace, hermano, en un momento en que el rey Saúl, hermanos, está prácticamente, hermano, pervirtiendo la ley de Dios. En que el rey Saúl, hermanos, está dejando por el piso la ley que el Señor le había dado a la nación. Santo es el Dios del cielo, hermano. Saúl estaba, hermano, pisoteando los principios de la palabra. Saúl, hermano, estaba traicionando los principios de Dios. Recuerde que, hermano, Saúl fue elegido por Dios, no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad del pueblo, pero fue elegido por Dios. Y a Saúl se le mudó el corazón. A Saúl se le dio un corazón nuevo, un corazón entendido en el conocimiento de Dios. Saúl profetizó, estuvo en medio de los hijos de los profetas y ahí estuvo alabando a Dios.
Pero ahora vemos a Saúl desviado de la palabra. Vemos a Saúl apartado de la Biblia, apartado de la ley, haciendo lo que no debía hacer, porque tenía envidia de David, estaba con envidia. Y por envidia lo estaba persiguiendo para querer matarlo. Por envidia lo perseguía. David tenía que estar huyendo, sin poder hacer nada por su vida. Lo único que le quedaba a David era huir. Santo es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oye, hermano, porque a veces cuando el corazón del hombre se enciende en deseo de venganza, se enciende, hermano, en deseo de ira, el corazón del hombre no perdona. El corazón del hombre no mira obstáculo. Hay cristianos a los cuales les da los 5 minutos, pero no de gloria. No los 5 minutos de gloria, les da 5 minutos de rabia. Se olvidan que son cristianos. Se olvidan que son hijos de Dios. Hermanas que se olvidan que son hijas de Dios. Se olvidan de que un día danzaban. Se olvidan de que hablaban en lenguas. Se olvidan de que estaban orando, ayunando. Pobre marido tiene que salir huyendo. O viceversa, pobre mujer tiene que salir huyendo cuando ve al marido enojado. Que Dios nos ayude a ser hijos de Dios de verdad. O yo soy el único pecador. No creo que yo sea el único pecador. Yo soy pecador. Y quizás soy el más pecador de todos los que estamos aquí. Pero que Dios nos ayude a tener dominio propio. Que Dios nos ayude a tener dominio propio. No demonio propio, sino dominio propio. A dominar nuestro cuerpo, nuestra lengua. Santo Dios, hermano. Y vemos al rey Saúl, hermano, estorbando los principios. Estorbando, hermano, el caminar del pueblo. El hombre que estaba al frente, el hombre que era el principal en Israel, el hombre era el que estaba torciendo el derecho en el pueblo, enseñando al pueblo lo que no debía enseñar, dando un mal ejemplo, dando un mal testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Santo Dios, hermano. Espero que vaya agarrando el hilo para dónde vamos a ir en esta hora. Entonces el rey David, hermano, plantea, o se le plantea al rey David una pregunta que hoy día también se le debe plantear a la iglesia de Dios. Le dice al rey David: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fundamentos, la palabra fundamento, hermano, son los principios o son las bases sobre los cuales se asienta algo. Alabado sea Dios para siempre, hermano. Es un principio y un cimiento en el que se estriba y sobre el que se apoya un edificio. El fundamento, dice aquí, es un principio sobre el cual descansa algo. Usted sabe que para construir una casa, un edificio, lo que sea, usted tiene que tener unos buenos cimientos. Usted tiene que tener un buen fundamento. Porque usted no va a levantar ahí una casa de madera. Usted va a levantar una casa de ladrillos. Uno de 5 pisos. De puro ladrillo, de puro bloque. Y para que esa casa resista, para que esa casa tenga firmeza, para que cuando venga un sismo o venga un terremoto, o como en algunos barrios de Quito o de donde nosotros vivimos, que solamente pasan los trailers, los camiones de gas y la casa tiembla, porque los pisos son rellenos. Pero para que no suceda eso, la casa tiene que tener un buen fundamento, un buen cimiento. Entonces el rey dice: ¿qué va a pasar si se destruyen los fundamentos? ¿Qué sucede si los fundamentos son destruidos? Si las bases son destruidas, la casa va a empezar a tambalear. La casa va a empezar a temblar. Es inminente una caída.
Es inminente que se vaya a destruir esa casa en un temblor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, voy a irme metiendo de lleno a cada parte, hermanos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos, hermano, una vida fundamental en Dios. Cuando hablamos, hermanos, de estos fundamentos, aquí, hermano, yo le quiero citar dos pasajes de la palabra. Anótelos. Primera de Corintios 3:11, Efesios 2:19 al 22. Que Primera de Corintios 3:11 dice la Escritura, mis hermanos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos tienen su vida fundamentada en Cristo? Ya, el 30% de la iglesia. ¿Y los demás? ¿En qué está fundamentada su vida? ¿Cuál es el fundamento que rige su vida cristiana? ¿Está fundamentado en sus riquezas? ¿Está fundamentado en su conocimiento? ¿Está fundamentado y su fe puesta en el gobierno? ¿Está su fe puesta en la tecnología? ¿Está puesta su fe en su profesión, en su sabiduría? ¿Está puesta su fe, alabado sea el Dios del cielo, en el horóscopo todavía? ¿En qué está puesta su fe? ¿En qué está cimentada nuestra fe? La fe del cristiano está fundamentada en la palabra de Dios. La fe del creyente está fundamentada en Cristo. Cristo es el todo de nuestra vida. Nosotros predicamos un evangelio cristocéntrico, es decir, que todo gira en torno a Jesucristo. Y fuera de Jesucristo, para nosotros no es evangelio. Fuera de Jesucristo es un evangelio anatema, es un evangelio falso, es un evangelio torcido, es un evangelio distorsionado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aquí lo dice claro, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es decir, ya está puesto el fundamento. Y nosotros estamos edificados sobre ese fundamento. Nosotros pisamos, andamos, caminamos y vivimos sobre ese fundamento. Y el que quiera poner otro fundamento, sea anatema, dice Pablo. El que quiera predicar otro evangelio distinto, sea maldito, está diciendo en otra traducción. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso el mismo Pablo dice en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Santo Dios, hermano. Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, edificados sobre la enseñanza que dieron los apóstoles y los profetas. ¿A quiénes predicaron los apóstoles? ¿De quién predicó el apóstol Pedro? Dígalo, ¿de quién predicó Pedro? Jesucristo. ¿De quién predicó Pablo? De Jesucristo. Todos predicaron de Jesucristo. La enseñanza de ellos fue en torno a Jesucristo. Los profetas, cuando hablaron en el Antiguo Testamento, ¿acerca de quién profetizaron? De Jesucristo. Profetizaron su venida, su nacimiento. Isaías profetizó cómo iba a morir, gloria a Dios. Santos del Señor para siempre, hermano. Luego dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Santo Dios, hermano. Y mire lo que sigue diciendo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados.
Santo es el Señor. Para morada de Dios en el Espíritu. Santo es el Señor Jesús, hermano. Nos está diciendo aquí la palabra que el fundamento de la iglesia, que el fundamento del cristiano tiene que ser en primer lugar Jesucristo. Fuera de Cristo no hay otro fundamento. Aunque el hombre haya querido poner fundamentos, hay quienes ponen como fundamento de la fe a Mahoma, a Buda, a Pedro, a María, a Pablo, a santos por doquier. Han puesto, hermano, por fundamento de la fe a gobernantes, a hombres terrenales como usted y como yo, que un día se van a morir y muchos están muertos. Pero el que nunca muere es Jesucristo, hermano. El que no muere nunca es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El que no muere es Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesucristo no muere, Él está vivo. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Y hoy día, hermano, nosotros vivimos, hermano, una situación en la cual los fundamentos de la fe cristiana están siendo atacados. Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que la institución que recibiría más ataques en los últimos tiempos sería la iglesia de Jesucristo. Sería la iglesia del Señor. Yo le decía a un hermano lo que veníamos hoy. Le decía a un hermano que hay gente que critica a la iglesia de Cristo, que hay gente que habla de la iglesia cristiana y le dicen a los cristianos, o nos preguntan a nosotros, nos dicen que por qué dentro del cristianismo hay tantas divisiones. ¿Por qué unos pentecostales, otros bautistas, otros luteranos y otros y así de todo tipo de denominación dentro de la iglesia de Cristo? Y ellos dicen que se supone que la iglesia de Cristo tiene que ser una sola. Y ellos dicen, y me dicen a mí, porque me han preguntado algunos y me han dicho, usted no ha visto a todos los católicos, que no hay divisiones de católicos, todos son católicos en el mundo entero. Y me dicen, ¿y no ha visto a los testigos de Jehová? Que los testigos de Jehová no tienen divisiones dentro de ellos, todos son testigos de Jehová en el mundo. Todos son adventistas en el mundo. Dice, usted no ve a los musulmanes, que no son divisiones de musulmanes, todos son musulmanes donde quiera que están. Y dice, cosa que no sucede con los cristianos, cosa que no pasa con los cristianos. Entre los cristianos, dice, hay un grupo, hay otro grupo, y hay por aquí, por acá, por allá. Y cada quien dice que tiene la verdad. Y cada quien dice que tiene la razón. Y uno no sabe a quién creerle. Y uno no sabe a quién hacer caso. Y hay muchos que dudan de eso. Hay muchos que tienen esa duda en el corazón. Que no saben si estarán en iglesia correcta o no. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso o no? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué hay tanta división dentro de la iglesia de Cristo? Y a veces usted no ha encontrado respuesta y dice, pero ¿por qué es así? Es verdad lo que dice el pastor, los católicos, todos son católicos. Ahí no andan divisiones, nada, todo el mundo son los mismos. Santo es el Señor Jesús. Entonces Jesús dijo que la institución que recibiría más ataque sería la iglesia en la cual Él es el fundamento. ¿Y cuál es la iglesia que tiene a Cristo como fundamento? ¿Cuál es la iglesia que tiene al Señor Jesús como piedra angular? ¿Cuál es la iglesia que tiene, hermano, como roca inconmovible a Jesucristo? Y sobre esa roca fundamentada la iglesia que sigue lo que dice la palabra de Dios. La iglesia, hermano, que vive lo que dice la palabra de Dios. La iglesia, hermano, que ha recibido la revelación de quién es Jesucristo, el Hijo de Dios.
Una iglesia que reconoce lo que el apóstol Pedro dijo de Jesús. Cuando Jesús le preguntó: ¿y quiénes dicen la gente que soy? Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Isaías. Y luego dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes?, les dijo Jesús a los discípulos. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos. Y a ti te digo, Pedro, le dijo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la gente dice: pero ¿por qué hay tantas divisiones? ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo que en la iglesia de Cristo habría trigo y cizaña. Y el problema es que en los católicos no hay trigo ni cizaña, y todos son cizaña. En los testigos de Jehová no hay trigo ni cizaña, todos son cizaña. En los adventistas no hay trigo ni cizaña, todos son cizaña. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En los musulmanes no hay trigo ni cizaña, todos son cizaña. Pero en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera de Dios, ahí es donde crece el trigo y la cizaña. Pero Jesús dijo: no corten el trigo, no corten todavía el trigo, porque llegará el momento en que quizás también corten junto con la cizaña. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora la pregunta: ¿cuántos de aquí son trigo? No responda tan fuerte. ¿Y cuántos de aquí son cizaña? ¿Cuántos son trigo? ¿Cuántos son cizaña? En la iglesia de Cristo hoy existe eso. Hay trigo y cizaña. Y Jesús dijo: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Dijo: no arranquen la cizaña, no corten a la cizaña. Porque en el momento que ustedes vayan a cortar la cizaña, pueden también cortar el trigo, dijo. Dijo: dejen que crezcan lo uno junto con lo otro hasta el día de la siega. Dejen que crezca junto hasta el día de la cosecha. Y ahí viene el versículo que dice: y entonces cortará el trigo y lo guardará en su granero, y la cizaña será atada en manojos y será echada en el fuego que nunca se apaga. Ahora usted se pregunta, y dele alabanza al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria al Señor. La gente dice: pero ¿por qué hay tantas divisiones en la iglesia cristiana? Por eso. Porque Jesús dijo: dejen crecer el trigo y la cizaña juntos. No corten ahora, si por ahí de repente aparece una pequeña cizaña, lo cortamos nomás de aquí. Aquí no le dejamos a cualquier cizaña hacer lo que quiera. Usted tiene que caminar recto, tiene que caminar conforme a la palabra. El versículo dice que ¿qué va a pasar si los fundamentos son destruidos? ¿Qué hace el justo en esa circunstancia? Y hoy día nosotros vemos, amados hermanos, vemos, hermano, como en la iglesia de Cristo, vemos, hermano, como en la sociedad los fundamentos de nuestra fe están siendo atacados, como los fundamentos de nuestra vida están siendo vulnerados. Y David dice: ¿qué va a hacer el justo cuando ve que los fundamentos de su vida están siendo atacados, están siendo destruidos? ¿Cuál va a ser la reacción del justo? ¿Cuál va a ser la actitud del justo? ¿Quién es el justo? El que ha nacido de nuevo. ¿Quién es el justo? El que vive una vida de justicia. ¿Quién es el justo? El que vive una vida piadosa. ¿Quién es el justo? El que practica todos los días la justicia de Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Nosotros somos los justos. Nosotros somos a los que nos está hablando la palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros
Si los fundamentos de nuestra fe son atacados, son golpeados, son zarandeados, intentan ser destruidos, ¿usted va a permanecer inmune? O sea, ¿se va a quedar estático, parado, sin hacer nada? ¿Se va a quedar ahí nomás, viendo cómo atacan la fe, viendo cómo se intentan destruir nuestra fe? ¿Se va a quedar usted callado viendo cómo intentan a veces hacernos callar la boca? ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar ahí nomás, sentado viendo, expectando? ¿Usted se va a levantar a pelear la buena batalla de la fe? ¿O usted se va a levantar y alzar la voz? ¿Se va a poner a favor de todos los que atacan nuestra fe? ¿O va a ser lo que Judas en el versículo 3 dice? Así que, amados, por la gran solicitud que os tenía de escribiros, les escribo y les exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. Y Judas dice que debemos contender por la fe ardientemente, con celo de Dios, con celo del Señor. Por eso cuando aquí vemos a alguien que está en pecado, nosotros se lo decimos al hermano, porque tenemos celo de Dios. Yo a muchos les he escrito, a muchos yo les he dicho, aún a hermanos que predican, les he dicho cuántas cosas cuando yo les veo publicar en el Facebook, publicar en el WhatsApp, o en Twitter, en Instagram, etcétera. Yo le digo, hermano, mire, lo que usted está haciendo está totalmente mal. Bórrelo, borre eso. Eso no sirve, eso no edifica, eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dan palmas al Señor. Gloria a Jesús, hermano. ¿Qué va a pasar cuando los fundamentos de nuestra fe sean golpeados? Jesús lo dijo claro, que la iglesia de Cristo recibiría los ataques más feroces sobre la faz de la tierra. Y lamentablemente hoy día, en este tiempo que vivimos, siglo XXI, hoy día, hermanos, los fundamentos de nuestra fe están siendo atacados de una manera severa, de una manera feroz. El diablo se ha levantado, hermano, a tergiversar la palabra. Hoy día, hermano, estamos llenos de apóstatas, llenos de falsos profetas, llenos de falsos maestros. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes salieron de ahí, salieron de esos lugares. Muchos de ustedes andaban en esos lugares donde no les enseñaban la palabra, donde no les enseñaban la doctrina. Predicadores que atacan los principios básicos de la palabra de Dios y hablan en contra de la santidad externa. Ay, santo Dios, hermano. Hablan en contra de la santidad externa y dejan que los creyentes vivan y vistan como los creyentes les da la gana. Pero nosotros creemos aquí en la santidad externa, que el hombre y la mujer deben vestir con pudor y modestia, que el hombre y la mujer deben vestir agradando al Dios del cielo, como dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hombres que hoy día atacan la Trinidad de Dios, no creen en la Trinidad de Dios. Y ahí tenemos a los solo Jesús. Todos ellos son solo cizaña, no solo Jesús. Solo cizaña. ¿Cuántos dicen amén? Y la Trinidad de Dios es bíblica. Juan 15, 26, Juan 14, 15 al 17, Primera de Juan 5, 7, Lucas 1, 35, Génesis 11, 7 y 8, Salmo 110 del 1 al 4, Isaías 63 del 8 al 11.
y otros versículos más. Hoy día se atacan los fundamentos principales de nuestra fe, en los cuales los apóstoles creyeron, en los cuales los apóstoles predicaron, lo cual los apóstoles enseñaron, lo que la iglesia del principio creía. Hoy día esos fundamentos están siendo atacados. Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y como dice la Biblia, ante Él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Jesucristo es Dios. Filipenses capítulo 2 del 5 en adelante. Lucas 22 del 67 al 70. Juan 1:1, que se lo sabe hasta los niños. En el principio era el verbo. Eso se lo saben hasta los niños, ¿no es cierto? Juan 10:34 al 38. Primera de Timoteo 2:5. Colosenses 1:15. Primera de Timoteo 3:16. Hebreos 1:3. Tito 2:13, entre otros más. Es bíblico lo que predicamos. Está escrito en la palabra. Está escrito en la Biblia. Está mencionado aquí. Esa doctrina no la he creado yo. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él dijo: porque mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero hoy día vemos hermanos de la iglesia de Cristo, vemos hermanos metidos dentro de la iglesia del Señor, vemos hermanos predicadores predicando cualquier cosa, cualquier chifladura, lo que ellos quieren predicar. No se sujetan a nadie, nunca piden consejo a nadie, son llaneros solitarios, viven su evangelio sin rendirle cuenta a nadie. Ni siquiera a Dios, ni siquiera al Dios del cielo. Pero gloria al Señor por los pastores que tenemos cobertura. Gloria a Dios por los pastores que tenemos, hermano, una persona a quien rendirle cuenta. Gloria al Dios del cielo por los pastores a los cuales nos corrigen cuando estamos mal. Porque esos pastores no se sujetan, no tienen cobertura, caminan solos, son llaneros solitarios, y aparte de eso son engreídos. Aparte de eso son orgullosos, son soberbios, son altivos, son atrevidos, son contumaces. Y se atreven a hablar de grandes hombres de Dios sin temor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Alabado sea el Dios del cielo para siempre. Así que usted ya sabe que en este tiempo se levantarán, hermano, hombres atrevidos, hombres insurrectos, hombres rebeldes, hombres soberbios, a intentar destruir los fundamentos de Dios, los fundamentos de la palabra. Hombres que niegan que la Biblia es la palabra de Dios. Hombres que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Como usted sabe del pastor Carlos Rivas, que se levantó recién a decir que la iglesia va a conocer al anticristo. Y muchos bobos siguiéndole a él las enseñanzas. No criticamos al hombre, no criticamos la vida del hombre, criticamos lo que enseña, refutamos lo que enseña. Y la Biblia dice que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Usted puede leer Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Usted puede leer Romanos 8:23. Usted puede leer Tito 2:13. Lea Primera de Corintios 15 del 51 al 52. Lea Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Y otros pasajes más de la palabra de Dios. Gente, hermano, que se deja arrastrar por estos espíritus de engaño, por estos espíritus de error.
Gentes que se dejan arrastrar fácilmente y se dejan mover de su manera de pensar. Y se han olvidado lo que dijo Pablo. Pablo les dijo a la iglesia, les dijo: amados hermanos, os rogamos en el Señor. Mire, les estaba rogando en el Señor, que no os conturbéis, ni os dejéis engañar por cualquiera, dijo Pablo, por cualquiera. O sea, cualquiera puede convertirse en un engañador. Cualquiera. Aquí no hay predilecto, el que sea. Si el diablo me agarra a mí, hasta yo me puedo convertir en un engañador. Que Dios me libre. Y que usted ore por el pastor, para que el pastor no se deje engañar, para que el pastor no se deje seducir, para que el pastor no se deje mover de su manera de pensar, para que el predicador no se deje mover de la palabra de Dios, para que el pastor y el predicador no se dejen mover del fundamento de la iglesia, el cual es Jesucristo. Y como dice la palabra del Señor, que Jesucristo no nos dejará estar avergonzados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Santo es el nombre del Señor. Digo, les ruego que no se dejen que no os conturbéis, ni os dejen engañar fácilmente por cualquiera. Digo, ni aún por carta escrita como si fuera nuestra, dijo. Y el apóstol Pablo dijo: y si cualquiera predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que el que quiera conocer al anticristo, que lo conozca. Quédese a conocerlo. Mas nosotros vamos a ver a Cristo. Cristo viene por su pueblo, Cristo viene por su iglesia. Y nosotros vamos a conocer al Cordero de Dios, al que dio su vida en la cruz del Calvario. Vamos a conocer al Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria. A su nombre sea la gloria, iglesia. Los fundamentos de nuestra fe hoy día están siendo atacados de una manera increíble. Esto no se veía en el principio de la iglesia. En el principio, en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, había ciertos hombres que se levantaron, pero eran pocos los que se levantaron. Hoy día, hermano, estamos llenos. En la iglesia primitiva, más eran los verdaderos que los falsos. Hoy estamos al revés. Hoy más estamos llenos de falsos que de verdaderos. Y Juan dijo: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Mire, ¿dónde está la doctrina? En la palabra. Si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y hay quienes reciben a los testigos de Jehová y creen todo lo que los testigos de Jehová les dicen. Y le dicen: no, sí, que usted tiene un poquito de razón y yo también. Santo Dios, hermano. Usted no puede andar recibiendo a los testigos de Jehová, pues. Los testigos de Jehová todos se van a ir al infierno si no se arrepienten y se convierten a Cristo. Porque Cristo a nosotros no nos llamó a ser testigos de Jehová. Él nos llamó a nosotros a ser testigos de Jesucristo. Y recibiréis poder desde el cielo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dijo el Señor Jesús. Me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque desde el 1 de septiembre los testigos de Jehová que estaban escondidos por la pandemia, ahora ya se llenaron de valor, ahora ya se armaron de valor, ahora sí dijeron que van a seguir saliendo a enseñar otra vez su doctrina chueca, su doctrina torcida, su doctrina equivocada. Y hay cristianos que escuchan el golpe del testigo de Jehová y le abren la puerta. Y la Biblia dice: no le recibas ni le digas bienvenido.
Alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Santos del Señor. Reciben a los adventistas y los reciben como si nada. Y luego después se dejan convencer, se dejan mover de su manera de pensar. Y después los van a ver guardando el sábado. Y después los van a ver guardando la ley. Santos del Señor, ¿cuántos dicen amén? Es silencio, hermano. Parece que alguno ha estado recibiendo al diablo en la casa. Parece que alguno ha estado conversando con Satanás, el diablo. ¿Qué comunión tiene Dios con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Jesucristo, el evangelio de Cristo, con el evangelio torcido de los testigos de Jehová? Ninguna comunión. Jeremías dijo: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ellos que se conviertan al evangelio, ellos que se conviertan a Cristo, pero tú no te conviertas en uno de ellos más. Tú no te conviertas en otro como ellos. Tú, hermano, sigues cargando la palabra de Dios. Que Dios te libre para que no te conviertas y andes cargando revistas. Santo es el nombre del Señor Jesús, hermano. Los fundamentos de nuestra fe hoy día están siendo atacados de una manera feroz. El diablo se ha lanzado con toda la artillería, porque sabe que el tiempo es corto. Sabe que el tiempo se acaba. Entonces, mientras más se acerca la venida de Cristo, más el diablo se va a lanzar contra la iglesia verdadera de Cristo, para apartar a los creyentes de la fe, para apartar a los creyentes del evangelio, para apartar a los creyentes de Cristo. Pastor, pero usted no dijo para apartar de la iglesia. No, es que la iglesia no salva. El que salva es Cristo. El fundamento es Jesucristo. Sobre ese fundamento, si la iglesia está cimentada, si la iglesia de Dios, si la iglesia en la cual usted hoy está sentado, esta iglesia está fundamentada en Cristo, entonces la iglesia de Dios, entonces la iglesia del Cordero. Pero el estar en iglesia no le salva al hombre, no le salva a nadie. El que salva es Cristo, el que salva es Jesucristo. Pero yo doy gloria a Dios por esta iglesia, doy gloria a Dios por esta casa, doy gloria a Dios por este lugar, porque aquí se predica de Cristo, porque aquí se predica del Señor, porque aquí se predica del Cordero de Dios, porque aquí se predica lo que está en la Biblia, porque aquí se predica lo que está en la palabra, porque esta iglesia no ha cambiado el mensaje, porque esta iglesia no ha transado la verdad de Dios. Y yo no lo voy a cambiar. Yo no voy a cambiar la verdad de Dios. Yo no voy a cambiar la verdad de la palabra. Yo la voy a seguir predicando en todo lugar de la misma manera, aunque le guste o no le guste a la gente, porque el tiempo es corto, porque el tiempo se acaba. Y como dijo el Señor, bienaventurados los siervos cuando su Señor venga, los halle haciendo así. Como haciendo defensa de la fe, defendiendo los principios de la palabra de Dios, defendiendo las sagradas escrituras. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Cristo, hermano. El problema es qué va a hacer el justo cuando los fundamentos de la iglesia estén siendo destruidos. ¿Qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo cuando en la escuela a nuestros hijos les quieran meter la ideología de género? ¿Cómo va a actuar usted como cristiano? ¿Cuál va a ser su postura como cristiano? ¿Va a dejar que sus hijos aprendan toda esa basura? ¿Usted se va a poner y va a levantar la voz y decir: mis hijos no? Mi hijo hombre es hombre y mi hija mujer es mujer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es su postura frente a todo lo que vemos en la sociedad? Como las leyes inmorales, perversas,
Leyes pervertidas aprueban el aborto, aprueban la eutanasia, aprueban el matrimonio entre homosexuales. ¿Cuál va a ser su postura? ¿Cuál va a ser mi postura? ¿Me voy a esconder o voy a ponerme en pie? ¿Me voy a esconder o voy a sacar la cara por el evangelio? Santo Dios, ¿qué va a hacer el justo si los fundamentos de la fe pretenden ser destruidos? ¿Qué va a hacer el hombre de Dios? ¿Qué va a hacer la mujer de Dios? Porque esto va mucho más allá, hermanos. Esto es una responsabilidad que el Dios del cielo nos ha dejado a nosotros. Una responsabilidad grande que el Dios del cielo le ha dejado a su iglesia. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos, pueblo. Tenemos que alzar la voz. Tenemos que hacerle conocer al mundo lo que nosotros creemos. Tenemos que hacerle conocer a la sociedad que nosotros creemos en Cristo y que fuera de Cristo no hay otro fundamento. Que Dios nos ayude, iglesia. Vamos a orar al Señor. Que Dios nos ayude, pueblo. Vamos a orar al Señor, que Dios nos dé valentía, que Dios nos dé fuerza. Que Dios nos dé denuedo para predicar la palabra. Dice la Escritura que Pedro y Juan, después de haber predicado la palabra, fueron amenazados por las autoridades. Y ellos llegaron al lugar donde estaban los otros discípulos. Y todos los congregados allí oraron al Señor y le pidieron fuerza y le pidieron fortaleza y le pidieron al Señor denuedo para predicar la palabra. Y le dijeron: mira, Señor, sus amenazas, y ahora concede a tus siervos que con denuedo prediquen tu palabra, mientras tú haces señales y prodigios en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Que Dios nos ayude a tener convicciones claras, hermanos. Que Dios nos ayude a tener bien cimentada nuestra fe. Que Dios nos ayude a no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Bendito sea Dios. Padre eterno, en el nombre de Jesús, queremos, Dios mío, orar en esta mañana. Queremos, Dios mío, pedirle, Dios del cielo, su bendición para el pueblo. Amado Señor y buen Dios, le doy gracias, Señor Jesús, por la bendición que usted nos ha dado de poder estar, Dios mío, hoy en el templo y escuchar, Dios mío, este mensaje sencillo, Dios mío, de tu palabra, que dice la Escritura, Señor: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué va a pasar con el justo cuando se ataque a la santidad externa? ¿Será que el justo va a seguir vistiendo santidad externa? ¿O será que va a cambiar de forma de vestir? ¿Qué va a pasar cuando se ataque la Trinidad de Dios? Cuando se ataque a la santidad en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Te pido, Dios mío, danos fortaleza, danos fuerza. Danos, Dios mío, de nuevo valentía y autoridad, Señor, para seguir adelante, Dios mío. Para, Dios mío, hacer defensa de la fe. En el nombre de Jesús. Gracias le doy, Señor, en esta hora. Gracias, Dios mío, por su bendición. Bendiga, Dios mío, a todos los hermanos que son predicadores en este lugar, en este templo. Que no vendan jamás, Dios mío, sus convicciones. Que no se dejen, Dios mío, engañar fácilmente. Bendice, Dios mío, a los hermanos coordinadores, maestras de escuela dominical. Bendiga, Dios mío, a los hermanos que enseñan la palabra. Que no se dejen mover fácilmente, Señor. Que sigan creyendo, Dios mío, lo que dice su palabra. A todos, Padre Celestial, los que estamos aquí. A todos, Dios mío. Desde el menor hasta el mayor. Bendícenos a todos, Dios, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.
Ayúdanos, Señor Jesús, a ser fieles a tu palabra. Gloria a Dios, 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 para siempre.